¿Quién me inicia contando cuál es la disputa que hay entre Zizek y Hank? ¿Cuál es ahí es como la pelea entre ellos dos? Bueno, sí, la pelea no, la discusión filosófica entre ellos. ¿Cuál es ahí el tema de controversia? ¿Por qué ellos están discutiendo? ¿O sobre qué están discutiendo ellos dos? Me parece que es por el sistema económico de China, Una parte sí es sobre el sistema económico chino, pero ¿cuál es el tema en general sobre el cual están discutiendo? coronavirus. Sí, bueno, los dos hablan del coronavirus, pero el tema de discusión, ¿cuál es? ¿Que el coronavirus qué? Que está cambiando el sistema económico. Correcto. ¿Y cuál es el sistema económico que quiere que se está cambiando? O bueno, que cambiaría. ¿Cuál, ¿Cuál, María Angélica? La caída del gobierno comunista ¿no? ¿Comunista? Nosotros actualmente estamos en un sistema económico comunista. ¿Cuál es el sistema económico que prevalece en el mundo? Hasta los mismos chinos. Correcto, Lenin, capitalismo, ¿sí? Entonces, lo que ellos están diciendo es, por un lado, Zizek dice, fin del capitalismo. El coronavirus es un ataque a lo Kill Bill, al capitalismo. Mientras que Byung-Chul Han dice, no señor. Esas son ideas demasiado utópicas suyas. Esto va a seguir igual y seguramente el capitalismo, después de que termine la pandemia, seguirá con más fuerza. Esa es la discusión. ¿Listo? Tengan claro eso. El sistema capitalista es el punto de discusión entre los dos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Entonces la presentación la llamé Estado, Sociedad y Economía porque me parece que son los tres puntos importantes ahí que hablan los dos. Y digamos que hoy voy a tomar el tema de sociedad y el tema de economía. No voy a tomar el tema de Estado porque lo quiero profundizar un poco más para la clase de política. Bueno, entonces recuerden, pues Slavoj Žižek, que es un esloveno, filósofo, sociólogo y psicoanalista, que tiene una producción literaria enorme. Este señor escribe muchísimo. Y sobre todo, digamos que su producción literaria tiene que ver con el sistema capitalista y Zizek siempre, digamos que se considera un comunista. Zizek siempre ha dicho que hay que volver a un comunismo, obviamente un comunismo distinto al de la Unión Soviética, distinto al de Cuba, bueno, distinto al de la misma China, pues que para mí China no es nada comunista, pero bueno, dice que es comunista. Tiene esa añoranza, ¿no? Y eso lo pone muy bien ahí en el artículo. Y Byung-Chul Han, que es un coreano, pero que finalmente toda su vida la vive en Alemania, actualmente vive en Alemania, y también digamos que en los últimos 15, 20 años ha tenido una importancia muy influyente en los círculos de filosofía del pensamiento mundial, principalmente con sus tesis sobre la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, que retoma algo en su artículo. Y pues él habla más que el cambio se da desde el individuo, ¿sí? Mientras que Zizek, digamos que para él hay otros factores además de los individuales que podrían generar cambios, ¿no? Pero en Byung-Chul Han sí es claro que la cambio social es posible solamente a través de individuos, o sea, de varios individuos que van tomando conciencia sobre la necesidad de cambio. Y eso lo pone muy explícito en el artículo. Bueno, entonces ahí, ¿para qué?
tengan clarita la cara de los dos. A su lado derecho está Slavoj Žižek o Zizek y Byung-Chul Han al lado izquierdo. Ahí el simpático Hank. Bueno, entonces el primer punto que es sobre la economía. ¿Qué es lo que plantea Zizek respecto a la caída del sistema capitalista? ¿Por qué dice Zizek que el sistema capitalista va a caer o está en caída? Sí, vale, porque él decía que el mercado estaba nervioso y que podía caer en un 2 o un 3%. Bueno, hay una caída dramática en el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es una caída como... Sí, María Angélica. ¿Sí, María Angélica? Que tenía que confiar en la gente para superar la crisis de ataque que estaba sucediendo. Pues fue lo que entendí. Bueno, pero la pregunta es por qué él propone que el sistema capitalista va a caer. Porque es que lo que le está proponiendo es que la manera en que nosotros concebimos la economía ya no va a ser la misma, ¿sí? Es decir, digamos que la libertad económica con la cual funcionaba la sociedad va a cambiar. Esa libertad que ustedes tenían para comprar lo que quisieran, hacer los viajes si tenían el dinero a donde quisieran, comprar la chatarra que quisieran, lo que llaman las maricaditas que quisieran, para Zizek, dice, ese sistema capitalista que le permite al ser humano consumir lo que sea, va de caída. Eso es lo que quiero que entiendan cuando él habla de que el sistema capitalista va a caer, ¿sí? Que la manera en que nosotros concebimos el mercado, concebimos la manera en que producimos y consumimos cambiaría, ¿sí? Entonces, eso es lo que él propone. ¿Por qué? Porque él dice que va a haber un cambio o sea, el sistema capitalista va a morir. ¿Por qué? Pues yo digo que, digamos, él dice eso, que tiene que cambiar toda la economía, o sea, el sistema, pues ese sistema, debido a que se ha visto que el capitalismo, al no ser igualitario para todos, sino dependiendo de lo que uno trabaja, lo que uno gana, no puede gastar. Y digamos que uno se da cuenta que hay personas menos favorecidas y hay temas a los cuales uno no puede hacerle frente pues uno mismo, porque no tiene, digamos, en estos casos el dinero no equivale a nada, porque después de todo no hace que todo esto pase. Entonces creo que es por generar una igualdad. Sí, digamos que obviamente Zizek dice el actual sistema capitalista es sumamente desigual y eso con la pandemia se ha notado aún más, ¿sí? Pero además de eso, ¿cuál es la necesidad de ese cambio? ¿Cuál es la principal necesidad de ese cambio, de cambiar de ese sistema de producción? Según Zizek, ¿no? Pues diría yo que sería que todas las personas tuvieran los mismos recursos y tuvieran las mismas capacidades de obtener material disponible para ellos, sí, porque se ha visto que muchas personas se quedan, digamos, sin recursos como lo que es el mismo alimento para ellos. Entonces, yo creo que sería lo hacen es por eso, sí, para que todos tengan la misma posibilidad de recibir algo. Como les digo, claro, Zizek tiene, digamos, que sus principios es que no haya desigualdad. Digamos que uno de los principios sí es que la desigualdad en el capitalismo es brutal. Pero él expone un argumento aún más fuerte de por qué se debe cambiar el camino, por qué se debe cambiar el sistema de producción actual, que tiene que ver mucho con lo que, digamos, está pasando hoy. ¿Cuál sería ese argumento? Ustedes ahorita que, digamos,
él hace una exposición en otro video sobre la manera en que el mundo desecha, o sea, la manera en que el mundo genera basura. Ustedes que digamos, muchos de ustedes, o la mayoría o todos sufren de las consecuencias del relleno sanitario de Doña Juana. ¿Cuál sería entonces como el gran argumento de Zizek para decir el sistema capitalista debe cambiar? O sea, debemos cambiar ese sistema de producción. No me están leyendo. Claramente la autonomía en los estudiantes no existe. Silencio perpetuo. Luego pues solamente es que hay unas partes que están confusas, entonces Sí, digamos que yo sé que los textos pues tienen unos términos un poquito complejos, pero me parece que las lecturas son cortas y no son tan difíciles realmente. No, pero les acabo de decir, a partir de lo que les digo esto de Doña Juana y esto, ¿cuál sería el argumento central para decir hay que cambiar esto? ¿Ah? ¿Cuál, Andrei? Sí. ¿Arnold? ¿Arnold? ¿Estilo de qué? No te entendí. Profe, John. ¿no sería como nuestra salud? El daño que nos está generando toda esta relleno de Doña Juana, eso que sería la salud, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que afecta más el relleno de Doña Juana? Bueno, además de a las personas que viven cerca de ese relleno, pero ¿qué es lo que está afectando más ese relleno? ¿A quién afecta más? Pues, profe, está afectando a los, pues justamente a los que viven por ahí cerca. Sí, claro. Pero no pueden cultivar absolutamente nada, entonces su economía se está cayendo porque, por lo menos en esa zona donde más se vive, es muchas veces de la agricultura. Y por el relleno de Doña Juana no pueden vender tierras, tampoco pueden cultivar porque la tierra se volvió estéril. Ah, entonces ¿cuál es el otro afectado? La naturaleza. La naturaleza. Claramente, y ese es el otro gran argumento de Zizek. Dice, no, si nosotros continuamos con ese sistema de producción capitalista, vamos a matar a nuestro hogar, que es la tierra. Y él en cierta manera, bueno, eso sí es, no, eso es un postulado mío, pero yo creo que la pandemia y el coronavirus es el reflejo de eso. Que nosotros le hemos hecho tanto daño a nuestra tierra que en cierta manera estamos desequilibrándola. Y creo que en cierta manera la naturaleza también es muy sabia y dice, bueno, yo tengo que mirar cómo defenderme y pues lo que les decía la vez pasada, por medio de un virus puedo tal vez reducir esta población que me está perjudicando. Bueno, no creo que sea ese tipo de conciencia, pero lo que les digo es que pues, el sistema de explotación económico actual va a llevar que en 50 años no haya agua, no haya ya recursos minerales, entonces no tengamos ya un oxígeno puro para respirar. Entonces por eso él dice, esto hay que cambiar. Bueno, entonces vayamos aquí a la presentación. Bueno, les recomiendo ver la película Kill Bill para que entiendan qué es la muerte que él propone a lo Kill Bill, que es esa técnica de las 5 palmas. Que ahí tiene toda su metáfora, pero no la voy a explicar ahorita, porque es que él toma de esa película esa escena para explicar sus ideas. Mire, lo que dice él entonces, no podemos seguir el camino que hasta ahora hemos llevado, es necesario un cambio radical, ¿sí? Por eso habla de la necesidad de acabar con el sistema capitalista. Y dice, la pandemia ha asestado un golpe a la producción masiva.
inútil. Un ejemplo que ponía él era los carros. Digamos, en los últimos 15 a 20 años la producción de carros se ha disparado brutalmente, o sea, se han comenzado a producir muchísimos carros de manera masiva, y son carros que ustedes ven solamente utiliza una persona. O sea, eso tiene sentido, tiene un sentido social que se produzcan tantos carros para una persona, o sea, un carro de 4 o 5 puestos para una persona. ¿Tiene eso sentido para el funcionamiento de una sociedad? Dice CISEC. No, o sea, y lo que vemos es que ahorita pues todas las empresas de autos que funcionan con derivados del petróleo pues están en la inmunda, porque pues, la movilidad se paró y van de picada económicamente. Entonces es una producción masiva que es inútil, porque como les digo, o sea, un carro para una persona, un carro donde caben 5 personas y solo la maneja uno, ¿qué sentido tiene eso? Tanto para la producción de contaminación como para la movilidad de una ciudad. O sea, no tiene sentido, eso es absurdo. Simplemente por el hecho de que la economía capitalista permite que el que tenga plata puede comprar lo que se le dé la gana, o puede hacer lo que se le dé la gana. Y lo que dice Zizek es no. Si seguimos con ese pensamiento, pues grave. Vamos a desaparecer como especie. Bueno, y también, digamos, allá es una crítica. Entonces él dice, es un golpe a la producción masiva, inútil y egoísta, porque es una producción que simplemente piensa en la comodidad de la persona que compra, ¿sí? Pero no piensa eso, cuántos árboles se talaron para generar eso, cuánta gente ha sido explotada para poder yo tener una ropa, ¿sí? Digamos, esta marca Zara, claramente ya ha habido varios informes de derechos humanos donde en Brasil hay industrias que esclavizan para la producción de textiles, y esta marca está involucrada en la explotación laboral de gente en Brasil para esta marca. Entonces nosotros compramos, consumimos, pero no sabemos todo lo que implica que ustedes tengan su ropa, su celular. Todos los que tienen los iPhones saben que el oro que está en el iPhone, porque se necesitan partes de oro, porque es un superconductor, lo consiguen por allá de Costa de Marfil, y Costa de Marfil hay una guerra civil en la cual se matan africanos para que usted pueda tener su iPhone. Así como el lujo ha castigado, lo que dice CISEC es que la pandemia ha castigado el exceso, ha castigado el lujo. Ahorita también era muy de moda los tales cruceros, y pues entonces todo el tema de cruceros pues cayó drásticamente, porque son los que tienen más posibilidad de contaminarse del virus. Bueno, eso, listo, eso por un lado. Y lo que dice Byung-Chul Han sobre el tema de la economía. Entonces Byung-Chul Han también es un crítico del sistema capitalista, igual que CISEC, pero no es tan optimista como él, ¿sí? Entonces él dice que la sociedad capitalista es una sociedad globalizada en la cual se libera el capital, o sea, cualquiera puede comprar y vender en cualquier parte del mundo. Eso implica una sociedad globalizada y capitalista, ¿sí? Digamos, ahorita si ustedes tienen esa aplicación Wish, pueden comprar cualquier chuchería y que se la traigan desde China. Se demora a veces 1 mes, 2 meses, pero ustedes ya pueden comprar de donde quieran, o páginas en internet en Europa, o la que quieran, ustedes pueden entrar y si tienen la posibilidad de hacer una compra virtual, lo pueden hacer, ¿sí? Pueden comprar vainas en China, en Europa, en Estados Unidos, lo que quieran. ¿Listo? Eso es lo que dice. Y las fronteras se diluyen, o sea, la liberación del capital, la posibilidad de que ustedes puedan comprar mercancías de todo el mundo hace que las fronteras se diluyan, se pierdan, ¿sí? Y dice Han que es una sociedad permisiva, o sea, que permite
como les decía, que permite que la gente compre lo que quiera, consuma lo que quiera, deseche lo que quiera, ¿sí? Tanto así que habla que también, no solamente en el tema del consumo, sino también en el tema de la sexualidad, haya un cambio. Entonces no solamente es una sociedad permisiva en el consumo, sino también una sociedad promiscua. Y es muy raro porque hace unos, yo creo que 10 años, comienza a ver, digamos, en boca de la juventud y en boca de la sociedad en general este tema del poliamor, ¿sí? Que pues es promiscuidad en cierta manera, ¿sí? Pues que tú puedes amar a varias personas y puedes tener varias parejas, no sé qué. Y lo que dice, yo pensándolo bien, posiblemente tiene mucha relación con lo que dice Byung-Chul Han, y es que esa teoría del poliamor, de la promiscuidad, pues tiene que ver mucho también con el sistema económico, ¿sí? O sea, como que si el sistema económico te permite comprar lo que quieras, tener lo que quieras, pues digamos que en el tema de relaciones sociales también hay esa libertad, ¿no? Y es raro porque es un tema que realmente hace unos 10 años comienza a ponerse en boga, sobre todo de los jóvenes. Yo he escuchado mucho, pues, ahorita mucho joven que habla del poliamor, de tener varias parejas. Entonces es interesante ver esa relación que hace Byung-Chul Han con eso. Nuestro mayor peligro es el exceso de positividad, dice Byung-Chul Han, ¿sí? Actualmente dice el mayor peligro es que es una sociedad que premia el rendimiento, la productividad y una comunicación constante. Entonces él dice, el sistema capitalista ha cambiado porque ahorita ya no necesitamos jefe para producir, ¿sí? Ya a través de los medios de comunicación, dice él, por eso dice que hay un exceso de comunicación, en cierta manera generan una mentalidad en las personas de que tienen que ser productivas y que siempre tienen que rendir. Y esto también tiene mucha relación porque en los últimos 10, 15 años ha aumentado las enfermedades mentales en el mundo, principalmente lo que es la depresión y la ansiedad. Seguramente también tiene que ver con el ritmo de vida y el ritmo productivo que llevan las sociedades actuales. A eso dice que ese es el mayor peligro que nosotros tenemos actualmente, ese exceso de positividad, ¿sí? Por eso ahora ustedes siempre ven también ahora los discursos estos de positivismo, de que tú lo puedes lograr, vamos, dale, con berraquera, dale más hasta que se muera, mejor dicho, trabaje 8 o 9 horas, produzca. Él dice que ahorita ya no necesitan tú y un jefe que te explote, sino que tú mismo te explotas a sí mismo. Y lo que dice es que pues, el virus, dice Byung-Chul Han, ha generado un estado de pánico, ¿sí? Ha generado un estado de pánico porque ha trastocado esa manera en que nosotros veníamos produciendo, veníamos viviendo, ¿sí? Y como hace mucho también no había un enemigo como tal, después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, se perdió, digamos, ese temor de un enemigo externo. Digamos que en los últimos 50 años ha habido una tranquilidad mundial. Ya hay unos casos particulares de los estados islámicos, del terrorismo, pero digamos que no han jugado mucha importancia en la dinámica global. Y entonces que este virus, pues, en cierta manera trastoca la realidad digital, dice Byung-Chul Han, en la cual nos encontrábamos, y por eso ha generado un estado de pánico. Y para Byung-Chul Han dice, realmente las medidas que han tomado en la mayoría de países son de estado de pánico. O sea, son de temas de pánico, pero que realmente muchas de esas medidas no tienen sentido. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle de eso, sino en la clase de política vamos a ver un poco con más detalle cuáles son esas medidas de pánico. Con Giorgio Agamben, que yo creo que también hay mucho de eso en Colombia, del pánico, y que eso puede tener repercusiones políticas y económicas fuertes después de la pandemia, ese pánico que ha generado el virus. ¿Hasta ahí preguntas? No, señor.
¿Todo claro? Entonces, ahí he entendido cuáles son las dos posturas que tienen Byung-Chul Han y Slavoj Žižek frente al tema del sistema económico. Sí, señor. O ya se aburrieron y se pusieron a hacer otras cosas que veo que están como dormidos. Sí, señor. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, ¿Usted cree que deberíamos cambiar el sistema capitalista por otro, profe? sí, claro, es necesario, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Hay que crear una nueva forma. Yo creo que tampoco el comunismo pues, sea la manera, o el comunismo histórico no creo que sea la manera en que funcione. Pero digamos que yo creo que los movimientos ecologistas podrían tener muchas ideas para ese cambio económico. Principalmente si se logra generar una conciencia de regulación del consumo, habría un cambio fuerte en el sistema económico. Les voy a pasar porque en Holanda ya están, Holanda está pensándose una manera distinta de producir y ya hicieron todo como una especie de manifiesto, como con los puntos claves de cuál deberían ser esos cambios, ¿sí? Entonces ya hablan de que ya no, la energía no debe ser a partir del tema fósil, o sea, a través de petróleo o carbón o esto, que se tiene que buscar otra manera de producir energía, que se tiene que buscar otra manera de movilizarse, o sea, que ya la movilidad no sea principalmente a través del carro, del automóvil, que la manera en que consume también debe ser distinta y la manera en que se produce, ¿sí? Digamos, solamente con que haya una manera, o sea, haya un cambio en la manera en que se produce o haya un cambio en la manera en que se consume, con solo eso se cambia todo el sistema. Por lo menos si hay una manera en el cambio de consumo. Pero es que eso es muy berraco porque es decirle a la gente absténgase de consumir tonterías. Y pues sociedades, ni siquiera sociedades europeas donde hay un nivel de pronto de educación alto logran eso. Ni siquiera las sociedades chinas donde hay un sistema de control alto. Pues, o sea, hay posibilidad de eso. Es bastante complejo. Porque es que yo creo que el sistema capitalista se adecua muy bien a la estructura del yo, que eso luego lo vamos a ver con Sigmund Freud y Jung, a eso que nosotros llamamos el ego. O sea, el sistema capitalista le cae de perlas al ego, ¿sí? Que el ego es yo quiero más, y es que el sistema capitalista es eso. O sea, el sistema capitalista, el que quiere más, pues mátese trabajando o sea un torcido, ya sea en delincuencia, en narco, en política, lo que sea, pero desde que usted tenga dinero, nosotros le damos acceso a lo que sea. O sea, el sistema actual económico permite eso. Bueno, vamos a finalizar aquí con el tema de sobre la sociedad, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces claramente Žižek plantea la necesidad de una sociedad alternativa que tenga como principios la solidaridad y la cooperación, ¿sí? Entonces digamos que esa es la base que plantea Žižek para un cambio, y por eso él plantea un comunismo, pero es un comunismo renovado, dice Žižek, no es el comunismo histórico, sino un comunismo renovado, donde haya organizaciones, instituciones aún más grandes que el Estado-nación, o sea, una organización tipo Naciones Unidas,
que genere un control sobre el mercado internacional, ¿sí? Y eso es peligroso, realmente eso es peligroso. Yo, digamos, por eso no compatizo mucho con CISEC, por eso, porque generar instituciones muy poderosas que concentren el poder para controlar la sociedad. Vamos a ver eso, digamos que está en China está funcionando eso, qué implicaciones tiene eso, y lo vamos a ver el miércoles, ¿listo? Él dice que es triste ver que solamente a partir de ver el sufrimiento, de ver la pobreza, de ver cómo la gente se muere, es que nosotros como que reconsideramos que tenemos que cambiar como sociedad, ¿sí? Entonces pues dice pues que es importante que aprovechemos esta coyuntura de la pandemia, porque al parecer la única manera en que podemos cambiar es a través de ver el sufrimiento, de ver el dolor, ¿sí? Dice también pues que esta pandemia ha afectado la manera en que nos relacionamos, ha afectado las interacciones más elementales del ser humano con el otro, ¿sí? Entonces que eso, el confinamiento, la cuarentena ha generado pues que nosotros, digamos, le demos importancia a cosas que no solíamos darle tanta importancia, como abrazar a una persona, como compartir un tiempo con alguien, poder caminar fuera de la casa. Le hemos comenzado a dar más importancia a esas pequeñas cosas, y entonces él dice hay que aprovechar que digamos que la afectación de las interacciones que hoy está dejando el virus pues nos permita recapacitar sobre lo que es realmente importante y dejemos de lado ese consumo masivo. Entonces lo que dice es eso, que digamos la pandemia ha generado en nosotros y en las sociedades, tal vez unos por conciencia, otros por obligación, yo creo que la mayoría por obligación, que tengamos mayor autocontrol y que seamos más disciplinados, ¿sí? Entonces, no, que hay que mantener una distancia de 1 metro entre persona y persona, no hay que salir de la casa, evitar salir, que de pronto ya hay que reducir la manera en que compramos cosas, ¿sí? Y aquí es donde YouTube Han dice, no, sí, o sea, lo que claramente vemos es que aún siendo controlados, la gente sigue pensando por sí misma, ¿sí? Bueno, entonces él dice Han, ¿sí? El virus, dice Han, eso que esa utopía de CISEC no es cierta. Tanto es así que ustedes pueden ver, digamos, actualmente ya estaba mirando ayer una noticia en la cual en estos cruceros, pues que obviamente este año entraron en pérdida, los cruceros por el Atlántico y por el Pacífico, todas estas agencias pues ya este año no van a funcionar, pero que ya para el otro año tienen, o sea, las reservas que tienen ya están totalmente llenas. O sea, ya el otro año la gente está esperando que pase este año para el otro año salir a vacaciones, a darse la buena vida, a comer como marranos, bueno, a llenar toda esa avaricia del consumo. Y es así, porque eso también se veía mucho en la gente cuando ibas a los mercados, ¿no? Acaparando todo, mirando a ver cómo sobrevivo yo y los demás que se jodan. Entonces yo comparto mucho más lo que dice YouTube Han. Soy pesimista en eso porque el virus, como dice él, no puede reemplazar a la razón. O sea, el virus no va a reemplazar el hecho de que nosotros realmente tomemos conciencia, cada individuo tome conciencia sobre qué es lo que come, cuánto gasta, cuántos desechos genera, cuánto trabaja, porque también es un tema de cuánto se trabaja, ¿sí? Él dice, el virus nos aísla e individualiza, no genera ningún sentimiento colectivo fuerte, de algún modo cada uno se preocupa de su propia supervivencia. Entonces, pues digamos que Byung-Chul Han es pesimista, pero a mí, no pesimista, sino a mi modo de ver más realista. Como les decía,
realmente depende, un cambio depende, que si es necesario, como lo que dice Zizek, si es cierto, es necesario un cambio, porque si no, como humanidad, vamos a tener cada vez menos chance de sobrevivir como especie. Pero de ahí a que el virus logre un cambio como el que él propone, no. No es así. Yo también estoy de acuerdo con Byung-Chul Han. Seguramente después de la pandemia la gente se enloquezca a seguir su ritmo de vida, a seguir consumiendo, a seguir contaminando, a seguir en su promiscuidad, como dice él. Tal vez haya un porcentaje de personas que no, pero la mayoría vamos a seguir en el mismo ritmo. Y bueno, eso es como lo que les quería hoy mostrar. En relación al trabajo que vi, solamente pues yo los 4 que me llegaron los leí. Solamente el que realmente cumple como con lo mínimo que pide el trabajo es Ángel, que está aquí. Te felicito, Ángel, se nota que sí leíste bien los artículos y sobre todo que hace una reflexión como coherente y adecuada frente a las 2 últimas preguntas. Yo siempre les he dicho a ustedes que por favor reflexionen bien sobre el tema, no sean tacaños, no hagan las cosas simplemente por hacerlas. Eso hace parte de la manera en que vivimos, o sea, el hecho es que producimos, pero no sabemos para qué producimos. Y esto es igual, o sea, sé que parte, digamos, del sistema educativo también es absurdo porque es una mano de tareas y de trabajos. Y bueno, y por eso esa iniciativa que decía Héctor de tratar de integrar varias materias y hacer solo una guía para varias materias, ¿sí? O esta iniciativa que yo estoy dando de poder comenzar a integrar distintas materias a una clase como la de sociales, ¿sí? De esa manera no estamos ahí botando tareas como locos, ¿sí? Pero chicos, lo que les digo, o sea, es que a mí me da rabia o sea, a mí me da mucha pereza calificar, les digo, soy sincero. Pero además de eso me da rabia tener que calificar unas cosas que como que se hacen como para salir del paso, ¿sí? Pero pues, ¿qué más puso tareas? Sí, yo también soy culpable. Yo me aculpo. No, pero digamos, eso sí es un hábito que tienen que tener, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a generar conciencia? ¿Cómo vamos a generar cambios si ustedes no leen? O sea, es que realmente la lectura sí es imprescindible. Eso sí, esa sí no le recibo ninguna excusa. Y además que eran corticos los. Entonces, por favor, las que me lo enviaron ya, no quiero pues nombrarlos aquí en público, pero yo les voy a reenviar para que revisen, porque ni siquiera a veces ni la redacción, ¿sí? Tómense al menos las preguntas finales, el tiempo para responder de una manera coherente y reflexiva, ¿sí? Porque si no, estamos haciendo lo mismo y como yo siempre les he dicho, pues claramente si ustedes tienen ideas nuevas frente a la manera en que podemos hacer las clases, pues con gusto yo las escucho, ¿sí? Digamos que ahorita no, yo lo dije con los docentes, ahorita realmente lo primordial no es la calificación. Y es que me parece que la educación, lo primordial no debería ser la calificación. Sino que ustedes realmente reflexionen sobre lo que está pasando. Y por eso pues decidí como cambiar las temáticas de la clase, ¿sí? Y tratar de que esas temáticas apunten a tratar de entender qué está pasando hoy con este mundo. Bueno, no siendo mal, preguntas que tengan, dudas, inquietudes. Creo que una pregunta. Sí, Julián. ¿Para cuándo es la fecha para entregar el trabajo?
Recuerden que es de filosofía y política, ¿sí? Con el ánimo de dejar menos guías también comencé. Es para el viernes. Si tienen alguna duda, de una vez resolvemos sobre esa guía. Importante, en la tabla no debe ir lo que ustedes piensan, sino lo que los autores dicen sobre esa pregunta. Eso es importante. Por eso hay que leer bien los artículos, ¿sí? No es simplemente, ahí se nota, los que no leyeron, ahí se nota porque comienzan a hablar cosas de las cuales no habló el autor. Entonces tómense el tiempo de leer, de si no entienden una palabra, buscar en el diccionario. Miren chicos, si ustedes por lo menos leen esos 2 artículos, yo con eso estoy, me siento bien, porque son 2 buenos artículos que nos enseñan mucho sobre lo que está pasando. Bueno, yo siempre ahí con mis utopías, la autonomía de los estudiantes para leer, pero bueno, toca hacer como YouTube Han. ¿Algo más? Profe, ¿no cree que ese tema ya está como un poco saturado? O sea, ya todo el mundo habla de eso, quien no le presta atención a lo demás, ya ese tema ya es como un poco... ¿El del coronavirus? Ajá, ese tema en todo se toca, en cines, en todo lado, o sea, porque... Pero mira que realmente ese tema en todo se toca, pero las reflexiones profundas sobre ese tema son pocas. Obvio, entiendo que no hay una reflexión clara de lo que Correcto. Digamos, mucho, seguramente, y para que ustedes no se estresen, dejen de ver noticias. La mayoría de noticias es ese estado de pánico de los cuales voy a explicar el miércoles. O sea, nos venden es un estado de pánico en el cual ya estoy seguro después el tema de las relaciones sociales va a ser más complicado un poco. Bueno, también cómo criminalizar al que tiene virus. Bueno, luego vamos a hablar de eso. Pero es eso. O sea, realmente hablan de número de contagiados, si el que se murió, no sé qué, pero dígame en qué noticiero están hablando realmente sobre qué medidas tomar para que haya un cambio en el sistema capitalista. O en qué noticias están haciendo una reflexión realmente sobre qué es lo que está generando el sistema económico actual. ¿No? Pocas, o ningún noticiero realmente. Entonces, yo sé que para ustedes es, otra vez el coronavirus, pero es que reflexión profunda sobre eso no hay. Y segundo, pues es una cosa a la cual tenemos que enfrentarnos, pero enfrentarse con ideas, con argumentos, ¿sí? Y no seguir comiendo de todo lo que de todo lo que sale en WhatsApp y en Facebook, que es una contaminación ahí de información, que es una jartera. A eso quiero que ustedes apunten, que realmente tengan argumentos para hablar sobre ese tema. Así pronto suene harto. Pero digamos sí, claro. Santiago, para eso está la propuesta de que ustedes planteen un nuevo tema, con gusto. Digamos, podemos hablar de todo el tema de enfermedades mentales. Eso me parece que también está muy relacionado con el bombardeo informático. Eso está generando cada vez más enfermedad mental, con la manera en que producimos, el corre. Eso también ha generado un aumento en enfermedad mental. Seguramente también esté relacionado con este tema. Como les digo, la idea es, ¿sí? Entonces es eso, pero sí me entienden entonces, Santiago, a lo que voy cuando trato de... ¿no? Sí, yo lo entiendo, sí. Bueno. Por toda noticia. Y lo que digo, en mi ejemplo yo no veo noticias, ¿no? Pero uno no puede entrar a Facebook donde uno muestre el coronavirus está. En Facebook, en YouTube igual. Sí, claro. Sí, yo los entiendo. Yo los entiendo. Ellos como fuera, o sea, todo se habla claro, se entiende que eso, pero
tan obligatorio que uno tenga que ver eso a cada rato, o sea, para que ¿verdad? Obvio, y yo, digamos, en mi ejemplo, yo no necesito ver noticias para saber en qué restricciones tomar, ¿sí? Pero, o sea, que se tanto ese tema tan cuidado, Sí, sí. Sí, yo sé, yo lo sé. Pero entonces, lo que yo quiero con estos dos, con lo que yo quería que leyeran, es que ustedes se dieran cuenta, tuvieran argumentos de peso realmente para entender lo que está pasando, realmente ir más allá de lo que nos venden los medios. Y ahora sí, y ahí sí decir, miren, ya sé que la mayoría, el 85% de la información que a mí me llega es basura. Entonces ya pues yo no necesito, apenas veo esa información, pues no la leo, ya. Porque yo ya tengo ahora, yo ya tengo realmente un conocimiento propio, argumentado de lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, una cosa que aquí María Angélica me decía